Episodio 18. Templarios. La maldición comienza. Siluetas y colores. La moda como nunca la habías escuchado. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio, producido por Larimar Producciones. Escúchanos vía iVoox y YouTube, así, Siluetas y Colores. Búscanos en Facebook como Siluetas y Colores y disponte a escucharnos que en breves segundos comenzamos. Bienvenidos. Estamos de nuevo frente a ustedes para entregarles un nuevo episodio de esta historia que nos va llevando a través de los siglos para desembocar en lo que será la historia de la industria de la moda. Recordemos que no estamos viendo la historia de la moda o del vestido. Ambos conceptos son muy antiguos. Nosotros estamos viendo a la industria en sí, y esta apenas tiene unos 170 años de existencia como tal. Y ese es el tema primordial por el que estamos dando una vuelta por el tiempo anterior a su formación, ya que de todo esto que pasó muchos años antes es de donde tomará inspiración, tanto en lo que la llevará a formarse como industria como en lo que a inspiración creativa se refiere. Así que con esta presentación nos vamos directamente a finales del siglo XIII. Francia ha vivido un periodo de más o menos estabilidad económica desde hace más de 100 años. Existen problemas y una que otra guerra, pero el hambre de una u otra manera no ha causado problemas en el reino, lo que hace que la gobernabilidad de la población esté estable. Los feudos siguen en boga y se va estabilizando como reino. La Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, también llamada la Orden del Temple, cuyos miembros son conocidos como Caballeros Templarios, fue una de las más poderosas órdenes militares cristianas en la Edad Media y se mantuvo activa durante algo menos de 2 siglos. Fue fundada en 1118 o 1119 por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payns, tras la Primera Cruzada, y su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. La orden fue reconocida por el Patriarca Latino de Jerusalén, que le impuso como regla la de los canónigos agustinos de Santo Sepulcro. Aprobada oficialmente por la Iglesia Católica en 1129 durante el Concilio de Troyes, la Orden del Temple creció rápidamente y en tamaño y en poder. Los caballeros templarios tenían como distintivo un manto blanco con una cruz pater roja dibujada militarmente. Sus miembros se encontraban entre las unidades mejor entrenadas que participarían en las cruzadas. Los miembros que no combatían en la orden gestionaron una compleja estructura de economía dentro del mundo cristiano. Crearon incluso nuevas técnicas financieras que constituyen una forma primitiva del moderno banco. La orden además edificó una serie de fortificaciones por todo el mar Mediterráneo y Tierra Santa. Bueno, para comenzar la historia que nos ocupará este capítulo, viajaremos unos 100 años en el tiempo, poco antes de la Primera Cruzada. Este es un momento crucial.
La Iglesia está por dar un salto y tomar un camino muy distinto al que ha caminado desde su formación en tiempos del Imperio Romano. El principio de la Iglesia es, hasta ese tiempo, que el reino de Dios no es de este mundo, porque el reino material de la tierra es finito y el reino de Dios es infinito. Durante el siglo IX, justo después de nombrar emperador a Carlomagno, la Iglesia recibe bajo su jurisdicción los territorios de la Lombardía y comienza a darse un movimiento en el interior de la Iglesia que va hacia la posesión de tierras, hacia tener un reino en este mundo. Esto conlleva muchas cosas y cambios de ideología. Comienza a haber una alianza entre los reinos terrenales políticos con la reina romana. La autoridad papal comienza a legitimar a los reyes. Recordemos que durante toda la Edad Media, la fe creía que lo que la Iglesia ataba o desataba en la tierra era atado o desatado en el cielo. Y lo peor que a alguien de esa época le podía pasar era morir sin la gracia de la Iglesia, porque la miserable calidad de vida de aquella época, clasista, racista, violenta, sometida a los caprichos de reyesuelos que vivían de hacer la guerra, las constantes invasiones, el nulo respeto hacia la vida humana, todo eso y más, si morías fuera de la gracia eclesiástica, lo padecerías eternamente. Por lo tanto, la Iglesia tenía en sus manos al pueblo, toda la fe puesta en la Iglesia. Y cuando la Iglesia comenzó a legitimar emperadores, las fuerzas políticas comenzaron a moverse en torno a la institución que en ese entonces se fue convirtiendo en la más poderosa del mundo occidental. El tiempo fue pasando y conforme la Iglesia fue obteniendo más poder, al ir legitimando más emperadores y reyes, comenzó a darse un fenómeno que era previsible que pasara. Los reyes se vieron en problemas de autoridad con la Iglesia. Los grandes cambios que querían hacer tenían que tener la bendición papal. Si esto no se daba, casi era mejor ni intentarlo. Sin embargo, Roma no tenía fuerzas armadas. También dependía de la protección de esos reinos para sostenerse. Sus enemigos eran muchos. Cada rey legitimado implicaba por lo menos otro que no lo era o perdía algo, además del poder en sí de la Iglesia. Fue así que en este juego de tensiones, de poderes terrenales y divinos, que se convocó a las cruzadas. Y eso fue una revolución, ya que la hasta ese tiempo siempre pacífica institución llevó a cabo un cambio que la movió de raíz. Convocó a una guerra y la bendijo al grito de «Dios lo quiere», ofreciendo el perdón de todos los pecados si morían o vivían después de haber peleado por esta santa misión. Al ganar para Roma los territorios de Jerusalén en la primera incursión, se desarrolló un grupo de nuevas órdenes eclesiásticas, pero que tenían como novedad que eran también militares. En principio, se hicieron para defender estos territorios y el camino hacia ellos. De aquí nacen los caballeros del templo, que fueron conocidos como los templarios, los hospitalarios, la Orden del Santo Sepulcro. El éxito de este nuevo concepto llevó a la Iglesia a la creación de otras órdenes tendientes a proteger el cristianismo, como las Militia Christi, que combatían a los albigenses. ¿Recuerdan el capítulo pasado? Los cátaros eran también llamados albigenses, o como la Orden Teutónica en el Báltico, o también como las órdenes militares españolas durante la reconquista de la península ibérica en contra de los musulmanes. Bueno, todo esto nos dice el cambio que se fue dando en la Iglesia. Aquí dejemos esto. El tiempo pasó. Corrían los primeros años del siglo XIV. Estamos en el 1300 después de Cristo. Francia tiene como rey a Felipe IV, un gran rey para los franceses. Saneó las finanzas del reino, consolidó y expandió los territorios hacia el este, hacia la Borgoña, y compró el Quercy a los ingleses por un pago de 3,000 libras.
lo que le quitó un bastión inglés justo en medio de su territorio. Fortaleció el poder de la monarquía. En fin, fue un gran reformador. Sin embargo, todas estas reformas y consolidaciones necesitaban dinero. ¿Y de dónde creen que lo sacó? Primero, adivinen a quién expulsó de Francia. Pues claro, a los que siempre expulsaban y atacaban y marginaban con cualquier pretexto, a los judíos. Claro, previamente quedarse con todas sus posesiones. Pero esto no alcanzó. Visítanos en nuestra página de Facebook, nos encuentras como Siluetas y Colores. Regálanos un me gusta y de paso échale un vistazo a las imágenes que preparamos para ti en esta ocasión, que subimos con el nombre de los templarios. En él encontrarás apoyos visuales a la historia que te estamos contando el día de hoy. Búscanos en Facebook como Siluetas y Colores, la moda como nunca la habías escuchado. Desde el principio del reinado de Felipe IV, este tuvo muchas fricciones con el papado. Los intereses temporales del reino chocaban con el poder del papa. Felipe pretendía cobrar impuestos a las iglesias, cosa que al papado no le pareció, y emitió una bula papal. Una bula es un documento pontificio que trata de materias de fe o de asuntos administrativos, que está autorizado por el papa mediante un sello que lleva su nombre. Esta bula prohibía cobrar cualquier tipo de impuesto al rey sin la autorización del papa, bajo pena de excomunión. Así que las cosas se pusieron feas. Entre muchos dimes y diretes en los que no llegaban a acuerdos, sucedió un caso en que el rey de Francia apresó a un obispo, cosa que no era permitida. A los obispos los juzgaba directamente el papa, lo que llevó a tomar este incidente como un desafío directo por parte de la corona en contra del papado, a lo que Bonifacio VIII, que era el papa de la época, mediante la bula Unam Sanctam, declaró, por el contrario, la supremacía del poder espiritual sobre el poder temporal y, por esta vía, la superioridad del papa sobre los reyes, siendo estos últimos responsables ante el jefe de la iglesia. ¿Qué creen que pasó? Felipe IV no estaba de adorno. La divinidad de los capetos no estaba en la mesa de negociaciones. Ningún rey de Francia iba a estar bajo ningún motivo, bajo ningún poder fuera de el que fuera. ¿Que no el mismísimo Papa había legitimado la divinidad de su estirpe cuando bendijo a la dinastía de los Capetos hacía más de 300 años? Así que rompió públicamente la bula pontificia y acusó de herejía al Papa mismo, ordenando su aprehensión para ser juzgado. Este incidente lleva al maltrato físico del Papa. Al ordenar su captura, debido a su avanzada edad y al ultraje llevado a cabo por los soldados, muere unos días después de tratar de aprenderlo. Un nuevo Papa es nombrado, pero antes de un año es mandado envenenar, ¿por quién creen? Por Felipe IV, y logra mediante maniobras políticas que Clemente V sea elegido papa. Este papa era afín a él, y que despache desde Aviñón, no desde Roma, que era un estado pontificio, pero colindaba y estaba bajo influencia francesa. Aquí comienza la maquinación de un plan muy perverso. Pero, bueno, ¿quién juzga la perversidad y el honor? ¿El rey es de estirpe divina o no? Así que, ¿qué importa?
Para este tiempo, la Orden de los Templarios había ganado mucho poder debido al trabajo que realizaban y a la honorabilidad con que contaban. Eran muy respetados en todo el mundo católico. Ellos habían creado un sistema de cambio en el que los peregrinos, para proteger su dinero, lo depositaban en unos monasterios de la orden y mediante la entrega de una letra de cambio, esa letra la podían hacer efectivas en otros monasterios, de manera que no cargaban sus pertenencias en efectivo y evitaban asaltos. Este tipo de transacciones tenía un costo, además tenían las encomiendas. La encomienda es un bien inmueble, territorial. Está localizado en algún lugar que se formaba gracias a donaciones y compras posteriores y a cuya cabeza se encontraba un preceptor. Así, a partir, por ejemplo, de la propiedad de un molino, los templarios compraban un bosque aledaño, luego unas tierras de labor, después adquirían los derechos sobre un pueblo, etc. Y con todo ello formaban una encomienda, a manera de un feudo clásico. Y, por último, los templarios tuvieron uno de los más lucrativos negocios en la comercialización de reliquias. Distribuían el óleo del milagro de Saitnaya, un santuario a 30 kilómetros de Damasco, a cuya virgen se le atribuía el milagro de exudar un líquido oleoso. Lo embotellaban en pequeños frascos y lo distribuían en Occidente. Al parecer también comercializaban numerosos fragmentos de la Santa Cruz en la que se decía había estado crucificado Jesucristo y que rumoraban habían encontrado ellos. Sin embargo, sus operaciones económicas siempre tuvieron como meta dotar a la orden de fondos suficientes como para mantener en Tierra Santa un ejército en pie de guerra constante. Y por ello, el lema de la orden: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Y fue tal el éxito que tuvieron, que se fueron haciendo una orden económicamente muy poderosa, lo que los llevó a prestar también dinero y otorgaron también préstamos a varias coronas europeas, entre ellas, adivinen quién, Francia. Bien, con esto volvamos a donde nos quedamos, cuando eligieron a Clemente V como papa y despachaba en Aviñón. En este tiempo es que a Felipe se le ocurre una idea genial. Elabora toda una conspiración para destruir la orden de los templarios. Con la orden desmembrada, la deuda desaparece y todas las posesiones de los templarios en Francia pasaban a manos ¿de quién? De la corona, un negocio redondo. Manda llamar al gran maestre Jacques de Molay, que en ese momento estaba en Malta. Lo manda llamar, diciéndole que están preparando una nueva cruzada. Recordemos que para este entonces Jerusalén ya no está bajo el poder europeo, por lo que la propuesta parece creíble. Además, para Jacques de Molay eso es algo que ve viable, pero Felipe le tiene una sorpresa. El Papa Clemente le propone a Molay agrupar a todas las órdenes militares bajo el mando de un rey, viudo o célibe pero de sangre real, o sea, prácticamente lo está diciendo francés, a lo que Molay se niega. Sabe que esto le dará una desventaja ante la autoridad del rey, así que eso es impensable. Pero con esta negativa se sella el destino de la orden. Con engaños, Molay es mantenido en Francia, mientras Felipe, con ayuda de Guillermo de Nogaret, consejero del rey, utiliza el testimonio de un espía que tenían dentro de la orden. Parece ser que este espía conoció a un prisionero templario con quien había compartido una celda, y éste le había confesado los pecados de la orden. Este hecho llegó a los oídos de Nogaret, que no tenía más voluntad que la del rey, y que creyera o no creyera en el cuento del prisionero, no perdió la oportunidad de utilizarlo para la operación que estaban tramando. Con este testimonio como prueba, Felipe despachó correos a todos los lugares de su reino, con órdenes estrictas de que nadie los abriera hasta el jueves 12 de octubre de 1307.
En estos pliegos se ordenaba capturar a todos los templarios y requisar sus bienes. El éxito de los templarios se vincula estrechamente a las cruzadas. La pérdida de Tierra Santa derivó en la desaparición de los apoyos de la orden. Además, los rumores generados en torno a la secreta ceremonia de iniciación de los templarios crearon una gran desconfianza. Felipe IV de Francia, fuertemente endeudado con la orden y atemorizado por su creciente poder, comenzó a presionar al Papa Clemente V con el objeto de que tomara medidas en contra de sus integrantes. En 1307, un gran número de templarios fueron apresados, inducidos a confesar bajo tortura y quemados en la hoguera. En 1312, Clemente V cedió a las presiones de Felipe IV y disolvió la orden. Su abrupta erradicación dio lugar a especulaciones y leyendas que han mantenido vivo hasta nuestros días el nombre de los caballeros templarios. El viernes 13 de octubre de 1307, en un operativo de lo más espectacular, encarcelaron a todos los dirigentes de la orden en Francia, requisándole todos sus bienes. Jacques de Molay y otros 43 dirigentes fueron encarcelados y torturados para obtener la confesión de sus pecados. Vámonos despacio. En aquel tiempo la tortura no tenía el concepto que hoy se tiene de ella. Realmente se creía que confesar bajo tortura era real. Pasarían muchos siglos antes de que esto cambiara. Felipe armó con mucha inteligencia el caso en contra de la orden, acusándolos de prácticas heréticas y sodomía. La gran mayoría confesó sus crímenes bajo tortura. Otros los confesaron para evitarla. Estas confesiones fueron públicamente expuestas. Al hacerlas públicas, con todo lo que confesaron, lograban el apoyo popular. Y la gran mayoría de estos dirigentes fueron quemados vivos en la hoguera en los meses siguientes. El Papa reservó para su propio arbitrio la causa del Gran Maestre y de sus 3 primeros dignatarios. Ellos habían confesado su culpabilidad y solo quedaba reconciliarlos con la Iglesia una vez que atestiguasen su arrepentimiento con la solemnidad acostumbrada. Esto significaba que una vez confesos debían arrepentirse y pedir perdón por su culpa. Para dar más publicidad a esta solemnidad, se erigió una plataforma para la lectura de la sentencia delante de la Catedral de Notre Dame en París. Pero en el momento supremo, Molay recuperó su coraje y proclamó la inocencia de los templarios y la falsedad de sus propias supuestas confesiones. Por este hecho, fue inmediatamente arrestado como hereje reincidente junto a Godofredo de Carnay, otro de los 4 dirigentes que había el Papa guardado para él juzgarlos personalmente, que eligió compartir su destino con Molay. Así que fueron quemados juntos, atados a una estaca frente a las puertas de Notre Dame el 18 de marzo de 1314, 7 años después del fatídico día en que los arrestaron. Pero aquí no termina la historia. Tenemos intriga, odio y acción hasta el último instante. Mientras Jacques de Molay estaba siendo quemado, entre el humo de la hoguera y el crujir de la leña, se escuchó que Molay gritaba: «¡Papa Clemente! ¡Rey Felipe! Antes de un año
yo os emplazo a comparecer ante el tribunal de Dios para recibir vuestro justo castigo. ¡Malditos! ¡Malditos! Seréis malditos hasta la 13ª generación de vuestra estirpe. Un silencio sepulcral cayó en el islote de los judíos del Sena, hoy Plaza Dauphine. Las personas ahí reunidas se miraban unos a otros. No los estaba maldiciendo a ellos, no estaba maldiciendo a Francia. La maldición estaba dirigida al rey. Volteaban a ver hacia el sitio en lo alto donde se encontraban Felipe IV y el Papa Clemente. Estos se veían pálidos de pronto. Sin embargo, el rey no le dio la mayor importancia. La vida procedió en los días siguientes con normalidad. Pero apenas un mes y 2 días después, el Papa muere a los 50 años. Y 7 meses después, Felipe IV muere en un accidente de cacería. Y antes de 14 años, su descendencia directa había muerto toda. Con esto se pone fin a la dinastía directa de los Capetos, que durante 300 años habían reinado Francia, comenzando ahí la dinastía de los Valois. Pero aquí no termina la cosa. La muerte de Molay inundó a Francia de un sentimiento de temor. ¿La maldición los alcanzaría? La muerte de la descendencia directa de los Capetos llevó al reino a una estabilidad terrible, ya que por descendencia de sangre, Eduardo III de Inglaterra era nieto por parte de madre de Felipe IV. Por lo tanto, era directamente descendiente. Pero Francia siempre temió que los ingleses se quisieran tomar el trono. ¿Recuerdan todo lo que les platiqué de Leonor de Aquitania? Pues bien, la peor pesadilla se volvía realidad, y eso no lo iban a permitir, así que se buscaron algunos argumentos legales muy débiles, pero los argumentaron con tal vehemencia que lograron evitar que Inglaterra se posesionara del trono, con algo que se llaman las leyes sálicas. Estas leyes prohíben a las mujeres heredar, así que siendo descendiente por la parte femenina, no tenía legitimidad. Con los franceses, la descendencia tenía que venir del padre. Pero eso es una historia vieja que no abordamos y no la vamos a abordar en este momento. Lo importante es todo lo que resultó de estos berenjenales legales en los que se metieron para legitimar al nuevo rey de la rama Valois al que estaban poniendo en el trono los franceses. Este incidente ocasionó que Eduardo III se inconformara, y los franceses y los ingleses se van a meter en un conflicto de tales dimensiones que en la historia quedará grabado como la Guerra de los 100 años. Así que nada más vean esto. Francia, de venir de una época de más de 100 años de prosperidad, de haber pasado por un reinado como el de Felipe IV que había dado cohesión al reino, consolidado su territorio, dándole estabilidad económica, vienen para Francia ahora 100 años de los más terribles que ha tenido en su historia. En este tiempo les pasará de todo. Les llegará la peste, la guerra con Inglaterra los empobrecerá, llegarán hambrunas, porque es casi una ley. En tiempos de guerra las buenas cosechas se acaban. Bueno, ¿qué les puedo decir? Con este episodio comienza el periodo de lo que más tarde conoceremos como los Reyes Malditos. Los reyes a los que alcanzó la maldición de Jacques de Molay, y que aquellos que decían que era el rey a quien la maldición iba dirigida van a vivir en carne propia por muchos años las secuelas de este acto traicionero llevado a cabo por la búsqueda de intereses puramente económicos que los hundieron en una profunda crisis. Jacques de Molay, el último gran maestre, fue capturado junto a un numeroso grupo de caballeros. Se les torturó para que confesaran sus pecados y se declararan culpables.
Moley acabaría cediendo y confesando, aunque antes de su muerte se retractaría de esta confesión. Los cargos de los que se les acusaban eran sacrilegio a la cruz al esculpirla, herejía al adorar a ídolos paganos y de cometer actos homosexuales con los novicios de la orden. Parece ser que un tal Escu de Floren, un espía francés, fue la persona que actuó de testigo de estos supuestos crímenes. Una nota curiosa de los templarios: fueron capturadas un viernes 13, lo que ha granjeado a este día como una fecha de mala suerte y malos augurios. Las plazas fuertes de los templarios fueron cayendo una a una. Muchos hermanos fueron ejecutados y otros pudieron huir y unirse a otras órdenes de caballería. En el caso del Gran Maestre, fue condenado a la pira. Moley, mientras era consumido por el fuego, alzó la voz y maldijo a sus enemigos con estas palabras: Dios sabe quién se equivoca y ha pecado, y la desgracia se abatirá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabed que en verdad todos aquellos que nos son contrarios por nosotros van a sufrir. Clemente, y tú también, Felipe, traidores a la palabra dada. Os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, antes de 40 días, y a ti, Felipe, dentro de este año. Las llamas consumieron el cuerpo del viejo soldado, pero sus palabras quedarían flotando en el ambiente. Esta maldición acabaría cumpliéndose, pues Clemente V fallecería 40 días después de esto, y Felipe IV sufriría un derrame cerebral antes de que acabase el año. Del mismo modo, de Nogaret moriría envenenado poco tiempo después de que lo hiciera su rey. Las posesiones del temple pasaron a manos de los diferentes reyes que disolverían la orden. La excepción de este expolio está en sus mayores y ocultos tesoros, que fueron robados por los hermanos templarios que habían eludido a sus perseguidores. No se conoce el paradero de estos tesoros. El nombre de los templarios cayó en la desgracia, la vergüenza y el olvido. A día de hoy su leyenda sigue envuelta en misterio y fantasía. Algunos han querido revivir la orden, pero su mala fama nunca lo ha permitido. Quizás quisieron poseer demasiado poder, pero siempre tuvieron en mente el objetivo de recuperar Tierra Santa. Jacques de Molay, antes de su captura, planteó el proyecto de una nueva cruzada a Tierra Santa. Su ilusión se vería truncada, pero demostró que ante todo siempre fueron soldados dedicados a Dios. Los reyes malditos apenas comienzan a gobernar. El primero es Felipe IV, de quien hablamos profusamente hoy, y la maldición abarcará hasta 2 reyes de la casa Valois. Nosotros no seguiremos la historia de los reyes como tal, pero el capítulo siguiente estará dentro de esta saga. El siglo XIV sigue avanzando y por ahí del año 1330, desde el lejano oriente comienza a avanzar la sombra que traerá el terror más impresionante al que nadie en la historia se había enfrentado. Tardará más o menos 15 años en llegar a Europa, pero cuando llegue, las señales del apocalipsis se develarán. Nos vemos en el próximo episodio.